Biblia, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Isaías 55, versículo 10, y leemos hasta terminar el capítulo. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, yo quiero en esta mañana tratar un tema sencillo, y vamos a tratar de hacer lo posible por hacerlo entender lo más fácil que sea posible, ¿no? Casi siempre el problema con la gente de no leer la Biblia es porque ellos dicen que no la entienden. La mayoría de la gente dice que no entiende la Biblia y por esa causa no la leen. Pero créanme que la Biblia es el libro más sencillo de entender. La Biblia es el libro más sencillo de entender. Por eso cuando usted escucha a Jesús predicar, usted se va y lee todos los evangelios, y usted ve a Jesús predicando. Jesús no se pone a hablar tonterías, ni se pone a hablar de cosas sofisticadas. Él siempre habla de cosas que la gente conoce. Cuando él pone parábolas como ejemplos, él habla de cosas que todo el mundo conoce. Amén. Y entonces él dice: el reino de los cielos es una cosa sencilla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que echa su red en el mar, dice el Señor. Y cuando la sacan, ahí en la red vienen de toda clase de peces. Ahí vienen tortugas, vienen sapos, vienen ranas, viene de todo, pero también vienen peces. Y entonces, ¿qué hace él cuando saca la red? Escoge lo que se va a llevar y lo demás lo devuelve al mar. Esos son los ejemplos que él pone, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió y sembró en su campo buena semilla. Y vino el enemigo y sembró cizaña. Salido el trigo, con el tiempo también salió la cizaña. Vinieron los segadores y le dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él les dijo: no, porque pueden arrancar también con ella el trigo. Dejen que crezca lo uno con lo otro, y al final de la siega tomarán el trigo en mi granero y la cizaña la van a quemar. Entonces él predica de cosas así sencillas. Ese es el evangelio sencillo. Amén. Aquí, por ejemplo, él dice, verso 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Todo el mundo sabe cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿o no? ¿Cuántos han visto llover? Así no, ¿cierto? Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Se entiende eso? ¿Qué hace producir la tierra? ¿Qué hace producir la tierra? La lluvia. ¿Sí estamos? Eso hace producir la tierra, la lluvia. Y entonces dice el Señor: así es mi palabra. Así es mi palabra. Entonces la palabra de Dios hace producir de todo, ¿cierto? Entonces cuando la lluvia desciende de los cielos, hace producir la tierra, y la tierra produce solamente hierba buena, también produce rastrojo. ¿Y qué hace producir el rastrojo? Una lluvia diferente a la que hace producir a los buenos árboles,
como la mala hierba. A ver, vamos a ver si le vamos poniendo sentido a esto y nos vamos conectando con la palabra del Señor. Entonces dice el Señor, verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Así será qué? Mi palabra. No la palabra de la iglesia, no la palabra del Papa, no la palabra de la religión, porque es que desafortunadamente, hermano, oiga, qué problema tan tremendo es el de lograr arrancarle a la gente del alma, sacarle a la gente del alma, hermano, esa idea de que es la palabra de sus líderes religiosos, y la gente pone la mirada en esas cosas. No es la palabra de Dios, es la Biblia. Es la Biblia. La Biblia es la que dice quién es de Dios y quién no es de Dios. Entonces resulta que así como en la tierra hay de toda clase de hierba, usted por ejemplo siembra maíz y usted no puede sembrar el maíz y dejarlo ahí que él produzca solo. A usted le toca que ir a limpiarlo. ¿Sí o no? Que deja el maicito ahí solo, eso se llena de rastrojos, se llena de a ver cuántos aquí son campesinos, levanten la mano, cuántos aquí son sembradores. Poquito, ¿no? Ya me han acabado, bueno, con esto del problema ya todo el mundo están hablando los campesinos, qué tristeza. Pero pues en lo poquito que yo recuerdo del tiempo cuando trabajaba en el campo, usted no puede dejar los cultivos solos porque eso produce rastrojo, hay que estarlo limpiando, hay que estarlo deshiervando. ¿Qué produce la mala hierba? La misma lluvia que desciende de los cielos. La semilla está ahí en la tierra, ahí está la semilla. Pero cuando desciende la lluvia es la que hace germinar tanto lo bueno como lo malo. Amén. Ahora, cuando hablamos en el sentido espiritual, cuando hablamos de las cosas espirituales, ¿sabe usted que en el sentido espiritual aquí fueron sembradas solamente 2 semillas? Amén. En lo espiritual. En lo material hay bananos, hay yuca, hay plátanos, hay manzanas, hay, bueno, hable de todo lo que usted quiera, que usted conoce. Pero en lo espiritual solamente hay 2 semillas. Como hay 2 semillas, solamente hay 2 sembradores. Capítulo 13 de Mateo. Capítulo 13 de Mateo. Y el versículo 24. Capítulo 13 y el versículo 24. Yo le estoy diciendo que le vamos a dar un tema sencillo, esto es muy sencillo. Dice, aquí está hablando Jesús, ¿no? Vale la pena aclarar que el que habla aquí es el Señor Jesús. Les refirió otra parábola, es decir, un ejemplo. Una parábola es un ejemplo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La buena semilla fue sembrada de día, ¿cierto? Y la cizaña fue sembrada de noche, porque dice que mientras dormían los hombres, amén, se supone que fue de noche. Entonces hay hijos del día y hay hijos de la noche. Hay hijos de la luz y hay hijos de las tinieblas. Amén, ¿sí? Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Un qué? Un enemigo ha hecho esto. ¿Qué hizo el enemigo? Sembró cizaña, sembró mala hierba.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sencillo eso hasta ahí, ¿cierto? Bueno, la cosa se va poniendo más caliente cuando vamos a avanzar. Amén. Hasta ahí entendemos que la cizaña y el trigo crecieron juntos. Se podía arrancar el trigo en el momento de arrancar la cizaña. ¿Qué quiere decir eso? Que el trigo y la cizaña fácilmente pueden estar unidos por las raíces, ¿cierto? Bien. ¿Produce lo mismo el trigo que la cizaña? No. Pero la cizaña sí se alimenta de lo mismo que el trigo. La cizaña se nutre con los nutrientes de la misma tierra que el trigo. La cizaña bebe del mismo agua que bebe el trigo. La cizaña se alimenta con la misma energía del sol de la cual se alimenta el trigo. Entre otras palabras, la palabra de Dios hace producir tanto lo uno como lo otro. Porque la Biblia dice que como la lluvia desciende de los cielos, así es mi palabra. Y entonces la palabra de Dios hace producir tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí estamos? Bien. Versículo 36 del mismo capítulo 13 de Mateo. 13:36. Entonces, despedida la gente, yo quiero que ustedes noten aquí algo bien especial. Entonces, despedida la gente, cuando él dio la parábola del trigo y de la cizaña, estaba reunida toda la gente. Amén. Están sus discípulos y toda la demás gente. Cuando él lanza la parábola del trigo y la cizaña, están todos. Pero en el capítulo 36 titula el párrafo: Jesús explica la parábola de la cizaña. Aquí viene la explicación. La parábola es para todos. La explicación no es para todos. Amén. La explicación no es para todos. Ahora, la razón por la cual la explicación no es para todos, capítulo 13 y el versículo 10. Devolvamos para que entendamos mejor esto. 13:10. Vamos a devolvernos ahí un poquito para que usted entienda por qué él le da la parábola para todos y después la explicación no es para todos. 13:10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntan los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Cuando ellos le dicen ¿por qué les hablas?, se está refiriendo de que a ellos les habla de otra manera. Amén. ¿Sí? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay un grupo de personas que están seleccionados por Dios para conocer los misterios. ¿Qué es un misterio? Son cosas secretas, son cosas escondidas, son cosas que no son para todo el mundo. Amén. Pero entonces el Señor Jesús da a aclarar que hay un grupo de personas a los cuales les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y luego dice: mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora, no es que Jesús no quería que ellos entendieran, no es que Jesús no quería que ellos oyeran, no. Si algo quería Jesús era que todos entendieran.
Pero él sabía que hay una raza que no es capaz de creerle a Dios. Dios puede hacer todo lo que esté a su alcance. Él le resucitó muertos, le levantó paralíticos, le multiplicó los peces y el pan, sanó cojos, echó fuera demonios y sobre todo. ¿Y le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? Bien, porque hay una semilla que no puede producir los frutos de Dios. Hay una semilla que no puede producir los frutos de Dios. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de culto más tarde. Pasemos al verso 36. 13:36. Ahora no van a cansar porque vamos a alargar un poquito. Amén. 13:36 dice: entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a esos discípulos, ojo que esta es una reunión íntima, Jesús y sus alumnos, Jesús y sus discípulos, acercándose a esos discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Bien, vamos a comenzar por aquí porque ya nos metimos, vamos para arriba, no vamos a subir aquí. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Ahora bien, ¿con quién están hablando los discípulos? ¿Jesús quién es? El Hijo del Hombre. ¿Sabían ellos que Jesús era el Hijo del Hombre? ¿Sabían sus discípulos que Jesús es el Hijo del Hombre? ¿Qué quiere decir la palabra Hijo de Hombre? ¿Qué quiere decir la palabra Hijo de Hombre? A ver, ayúdenme a entender. Ustedes tienen entendimiento, ustedes tienen sabiduría, ayúdenme a analizar esas palabras, porque el problema de estudiar la Biblia es que la gente no estudia, no escudriña, sino que tragan entero. No. Cada palabra en la Biblia tiene un significado. ¿Qué quiere decir la palabra Hijo del Hombre en la Biblia? Singular. Porque aquí en plural todos somos hijos de hombres, todos, ¿cierto? Pero aquí hay un singular. El Hijo del Hombre, uno solo. ¿Qué quiere decir la palabra Hijo de Hombre? Si usted se va un poquito a la profundidad de la Biblia, se va a dar cuenta que el Hijo del Hombre es una persona con unas cualidades singulares, con unas virtudes singulares, únicas. Amén. Y en esa persona, en ese Hijo de Hombre, se manifiesta Dios. Entre otras palabras, la palabra Hijo de Hombre quiere decir profeta. Moisés era el Hijo del Hombre en su época. Elías era el Hijo del Hombre en su época. A uno de los hombres que más se le define con ese título es a Ezequiel. A Ezequiel se le llama Hijo de Hombre. Aún a Daniel se le alcanzó a decir Hijo de Hombre. Y Jesús hace mucha referencia en cuanto al Hijo del Hombre, y entonces vale la pena entender que un Hijo de Hombre es un hombre. Es un hombre. Amén. Un Hijo de Hombre es un hombre. Así como el hijo de un perro es un perro, el hijo de un caballo es un caballo, el hijo de un burro es un burro. Entonces en la Biblia el Hijo de Hombre es un hombre, pero ese Hijo de Hombre en singular tiene unas capacidades y unas virtudes únicas. Y entonces él está hablando en secreto con sus discípulos, porque no me lo puede decir a todo el mundo. Donde Jesús les diga a ellos que el Hijo del Hombre, usted sabe por qué lo mataron, ¿cierto? ¿Por qué lo mataron? Usted sabe que a él le buscaron por todos los lados de qué acusarlo. Lo quisieron acusar de guerrillero, lo quisieron acusar de falso profeta, lo quisieron acusar de malo, de perverso, pero no pudieron condenarlo por nada malo. ¿Sabe por qué lo condenaron a lo último? Porque él dijo que era hijo de Dios. Cuando él dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Ahí mismo el sacerdote dijo, ¿para qué? ¿Qué más necesitamos? Oigan la blasfemia, ¿cierto? Lo mataron por ser el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si Jesús se pone a hablar en público lo que él era, más ligero lo habían matado. Y la Biblia dice
que todo tiene su tiempo en Dios. Todo tenía su tiempo. Cuando usted comienza a ver a Jesús en el avance del ministerio de Jesús, usted se va a dar cuenta que él en el principio de su ministerio él hacía un milagro y le decía a la gente: no le digan a nadie. Cuando los tres, Jacobo, Juan y Pedro, subieron al monte de la transfiguración, que vieron su gloria, él les dijo: no le digan a nadie lo que vieron. ¿Por qué? Porque si Pedro, Juan y Jacobo le dicen a la gente que vieron, la gente no les cree. Estos manes están locos. Ese tipo los tienen regados a ustedes, ¿no? Ya les ha hecho creer que él es Superman, que él es... ¿Ve? Él dice: no le digan a nadie, es un secreto, bendito el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice: a ustedes les he dado saber los misterios del reino. Ahora, ¿dónde estaban esos misterios del reino? ¿En dónde estaban? En la persona de Jesús. Él es el que los está revelando. ¿Sí? ¿Estamos? Él es el que los está revelando. Bien. Entonces comenzamos por ahí. Respondiendo, él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entre otras palabras, el que siembra la buena semilla soy yo. Eso es lo que quiere decir Jesús. Bien. Ahora, esto para el que tiene revelación. Esto para el que tiene revelación. ¿Cuándo sembró Jesús por primera vez la buena semilla? Buena pregunta. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Padre eterno? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el creador del universo? Está en un hijo de hombre, está en un estuche de carne y hueso, pero Él es Dios. ¿Cuándo sembró Él la buena semilla? ¿Qué es la buena semilla? ¿Qué es la buena semilla? Ah, la palabra. Bien, bien, bien. ¿Cuándo la sembró Él? Él sembró la buena semilla en el Edén. Allá fue donde salió la palabra por primera vez. Por eso la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué creó Dios los cielos y la tierra? Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, dice el Señor. El campo es el mundo. Y ojo a lo que sigue. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Son los hijos de Dios. ¿Y la cizaña qué es? ¿Y la cizaña qué es? Son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Verso 39. El enemigo que la sembró, ¿quién es? Estamos hablando del día del Padre. El día del Padre, vamos a hablar del Padre, ¿no? ¿Sí? El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién va a enviar? ¿Quién va a enviar? ¿Quién va a enviar? Enviará el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que va a enviar a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien. Entonces la Biblia enseña de que la cizaña, vamos otra vez al verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos de ¿quién? Entonces hay dos padres. ¿Sí hay dos padres? Hay dos padres. Si hay dos padres, hay dos descendencias. ¿Sí? Bien.
¿Hay dos padres o hay uno solo? Bueno, leamos otra vez el verso 38. Está 13:38. ¿Lo leemos otra vez? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Si hay hijos del reino es porque hay un padre de ese reino. ¿Cuál es el padre de ese reino? Ah, Dios. Entonces Dios es el padre de los hijos del reino. ¿Y la cizaña son quién? Los hijos del malo. ¿Cuál es el malo? Entonces el diablo tiene hijos. ¿Tiene hijos o no tiene hijos? Entonces ¿cuántos padres hay? Hay dos padres. Hay unos hijos del reino y hay unos hijos del malo. ¿Sí? Entonces hay dos padres. Ahora, si hay dos padres, entonces hay dos razas. ¿Si hay dos razas o no? Génesis 3:15. Génesis 3:15. ¿Lo tienen? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Bien? Dios está hablando con alguien ahí. Dios está hablando con alguien ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es ese ti? A ver, los lectores de la Biblia. El diablo. Es decir, que Dios está hablando con el diablo. ¿Sí? Aquí hay una cosita buena. Ahorita miramos. Entonces Dios hablando con el diablo le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, usted y la mujer van a ser enemigos. Entre tu simiente y la simiente suya. ¿Hay dos semillas? Amén. Una semilla de quién es y la otra de quién es. Estamos leyendo el texto, no se me salgan del texto. Yo quiero que nos quedemos en el texto. Claro, ustedes son muy espirituales y se elevan, pero no nos salgamos de la Biblia. Volvamos otra vez. Por eso es que la gente se enreda, ¿saben? Que como ya hay unos conceptos formados en el corazón, la gente lee la Biblia y no ve lo que la Biblia dice, sino el concepto que ya tiene sembrado adentro. Y por eso es que les cuesta tanto trabajo darse cuenta que están engañados. Yo lo digo por experiencia. Cuando yo comencé a ver la Biblia, toda esta cantidad de cosas, y claro, yo tenía mis conceptos religiosos, y cuando yo comencé a ver que la Biblia decía, y yo decía, uy, yo creo esto, pero la Biblia dice acá, pero a mí me han enseñado esto. Y yo digo, bueno, a mí me han engañado toda la vida, o es que la Biblia está mal escrita, y entra uno como en esa confusión. Y llega uno a pensar y dice, bueno, yo entonces sabrá qué le creo, a la Biblia o a mi religión, a la Biblia o a mi iglesia. Es que a uno lo cogen las iglesias y le llenan la cabeza de bobadas, de tonterías. Por ejemplo, que Eva se comió una manzana. ¿Cuántos creen aquí que Eva se comió una manzana? Levanten la mano. Le da pena, pero hay más de uno que cree que Eva se comió una manzana. ¿La Biblia dice que Eva se comió una manzana? No. ¿Sí? No. Y entonces ¿quién salió con ese cuento? Que a Eva le engañó una culebra que estaba enroscada en un palo. ¿Así dice la Biblia? No. Bueno, no, pues que la Biblia habla de una serpiente. Y yo entiendo que una serpiente es una de esas que arrastran por ahí comiendo ratones y comiendo pollos. La Biblia también dice que aquella serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, y que es astuta, y que además es una bestia, porque así dice que la serpiente era más astuta que todas las bestias. Esta serpiente de aquí no es una culebra, hermano, ni tampoco le dio manzana a Eva. Sáquese esa idea de la cabeza. Creámosle a la Biblia. Ahora, ¿qué es? No, pues crearle a la Biblia, estudia la Biblia y la Biblia le dice qué es. Tranquilo. Amén. Vamos al versículo 15 otra vez. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios al diablo, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que la mujer va a tener una semilla.
Ahora, la mujer no produce esa semilla. Todo el mundo sabe que la mujer no fertiliza. La mujer necesita ser fertilizada. Usted ponga una gallina que ponga huevos y aléjela de un gallo. Y ponga la que le saque pollo de esos huevos y del gallo, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esos huevos? Cuando una gallina calienta huevos que no han sido fertilizados por un gallo, ¿qué pasa con esos huevos? Eso se pudre. ¿Se pudre? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿quién es el que pone la simiente ahí? El macho. El macho, el varón, es el que pone la semilla. Aquí la Biblia no está hablando de una simiente. La mujer no puede producir una simiente. Pero aquí está hablando de una profecía. Esa mujer algún día va a recibir una simiente en su vientre. Y va a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, ¿cuántas semillas hay? Dos. ¿Quién la sembró? Ayúdenme. ¿Quién la sembró? ¿Quién la sembró? Dios sembró una y el diablo sembró la otra. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Ya estamos bien. Ahora bien, ¿de dónde salieron por primera vez esas dos semillas? Esas dos semillas fueron sembradas en una misma tierra, una de día y la otra de noche. Y cuando nació la una, también salió la otra. O sea que nacieron el mismo día. ¿Sí? Entre otras palabras, eran mellizas. ¿Sí? Bien. ¿En dónde estuvieron por primera vez juntos? Un hijo de Dios y un hijo del diablo. Ustedes me van a ayudar. Yo digo, y yo creo que las dos estuvieron en la barquita de Eva. ¿Cierto? ¿Quién sembró la una y quién sembró la otra? ¿Quién sembró la una y quién sembró la otra? Da como susto, ¿no? Pero si hay cizaña y hay trigo, dijo Jesús, ¿cierto? ¿Hay cizaña y hay trigo? ¿Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo? Jesús dice eso y la Biblia dice eso, ni modo. Aquí el que se metió a creer la Biblia le toca creerla o a ver qué va a hacer con ella. ¿Sí o no? Pero si mi Biblia dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, yo le creo a Dios y yo creo en la Biblia. Bien. Vámonos un momentico a capítulo 8 de Juan. Juan capítulo 8. Y vamos a ver aquí un diálogo bien extraño, un diálogo raro. Versículo 39. Bueno, yo quisiera leer todo el capítulo 8 porque este capítulo 8, 9 y 10, bueno, toda la Biblia, pero yo quisiera leerlo todo, pero a razón del tiempo me toca resumir, amén. Pero usted estudia en su casa, Dice la Biblia, respondieron y le dijeron, esto es un diálogo de Jesús con los judíos, sobre todo con los escribas y los fariseos, que eran los que mantenían ahí encima de Jesús poniendo problemas. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Le dicen ellos a Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Cuando usted ve estas palabras de Jesús, Jesús les está haciendo un reproche a ellos. Ellos creen que son hijos de Abraham, pero Jesús con lo que les responde les da a entender que no. ¿Sí? Jesús le dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. ¿Jesús era un hombre? ¿Sí? Sí, era un hombre. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Esto para gente espiritual. Jesús habló con Abraham. ¿Se vio Jesús con Abraham? ¿Abraham intentó matarlo? Abraham no intentó matarlo, ¿cierto?
Y entonces, claro, ellos eso ahí no lo entendieron, más abajito les tienen que decir más abiertamente. Verso 56, pasemos al verso 56, saltemos al 56, pero ahora nos devolvemos. El verso 56, Jesús hablando con ellos le dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Oye, Abraham me vio. Oh, los judíos se quedaron botando corriente. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, que hace más o menos 2000 años que se murió. Jesús no tiene ni 30 años aproximadamente, ¿cierto? Pero Jesús dice que se vio con Abraham. Los judíos, claro, pero es que no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Este man está loco. Póngase usted en el lugar de los judíos. Este tipo está loco. Nosotros lo conocemos al papá, conocemos la mamá, sabemos dónde vive, y ahora no viene con el cuento de que habló con Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, o sea, sin temor a equivocarme, estoy seguro, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Se da cuenta por qué habían cosas que Jesús no podía hablar en público? ¿Sí? ¿Se da cuenta por qué habían cosas que Jesús no podía hablarle a todo el mundo? Ellos escucharon a Jesús y no le creyeron. Si estuviera Jesús hablando esto con sus discípulos, ¿le entenderían ellos? Amén. ¿Sí? ¿Entienden ustedes esta mañana? Amén. Ojalá que sí. Volvamos otra vez al verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Para los que quieren saber cuándo se vio Abraham con Jesús, lean el capítulo 18 de Génesis. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús, hablando con los escribas y fariseos. Vale la pena aclarar algo. Estos escribas y fariseos ayunan, diezman, hacen culto, leen la Biblia, son santos. Pues más, la palabra fariseo quiere decir santo. La palabra fariseo quiere decir apartado, separado, y la palabra santo quiere decir lo mismo, apartado, separado. Así que la palabra fariseo y santo son iguales. Amén. Y entonces ellos cantan, ayunan, van a la iglesia, se manejan bien, son una maravilla de personas. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos creen que son hijos de Dios. ¿Por qué creen que son hijos de Dios? Porque van a la iglesia, porque cantan, porque ayunan, porque pagan diezmos, porque leen la Biblia. Ellos creen que son hijos de Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Y el verso 44 es letal: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él homicida, él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién ha sido homicida desde el principio? Diablo. ¿Sí? ¿Y quién fue el primer homicida? ¿Y entonces quién estaba en Caín? ¿De quién es hijo Caín? Del diablo. En estos días estaba mirando la escritura y resulta que cuando uno lee las generaciones de Adán, capítulo 5, por ejemplo, vamos a ver esto aquí un momentico, capítulo 5 de Génesis, capítulo 5 de Génesis, y el versículo 1.
Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Titula así, ¿no? Entre otras palabras, este es el libro de los hijos de Adán, descendientes de Adán. Bien, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y entonces los descendientes de Adán arrancan con Set. Cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que Set era el tercer hijo de Eva, ¿cierto? ¿El primero quién fue? Caín. ¿El segundo? Abel. A eso no lo menciona la Biblia porque Abel lo mató Caín. Pero a Caín, ¿quién lo mató? ¿Quién mató a Caín? Que yo sepa, Caín no lo mató a nadie. Caín siguió vivo. ¿Por qué no aparece Caín aquí como el primer hijo de Adán? A ver, ayúdenme a pensar, ¿qué pasó ahí? ¿Se equivocó Dios? ¿Será que el escritor se le olvidó que por ahí estaba el matón ese? No, señor, Caín era hijo de la serpiente. La serpiente era el diablo. Él fue el que lo engendró. ¿Vosotros sois hijos de vuestro padre? ¿Él ha sido homicida? Jesús le está diciendo diablo a Caín. ¿Por qué Jesús le dice diablo a Caín? Porque es hijo del diablo. ¿Cómo lo engendró? Pregúntele a Eva cuando pecó, ¿por qué no le tapó la boca? ¿Qué se tapó? ¿Qué se tapó Eva? Vamos a Proverbios. Estos son misterios, cosas escondidas. Amén. Pero en la Biblia. A vosotros os he dado saber los misterios del reino. Proverbios capítulo 30. Cosas escondidas, ¿no? A ver, se me escapó el versículo. ¿30 verso 20? Sí, señor. Capítulo 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. ¿Cómo procede la mujer adúltera? Come, limpia su boca, come y limpia su boca. Bueno, acá nos vamos a hablar un poquito como ¿qué boca se limpia la mujer? Come, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. ¿Sería esto lo que hizo Eva? Pregunto. ¿Dónde se tapó? Son preguntitas ahí, ahí las dejo sueltas, yo no voy a decir más de ahí. Capítulo 1 de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 1. Primera de Crónicas, capítulo 1. Y el versículo 1 titula otra vez la Biblia: ¿descendientes de quién? Entre otras palabras, ¿hijos de quién? De Adán. ¿Cómo titula la Biblia? Adán. ¿Quién sigue de Adán? Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enos, Matusalén, Lamed, Noé, Set, Can y Abel. Esos son los descendientes de Adán. ¿Qué pasó con Caín? No está Caín ahí. Amén. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Estas son pruebas bíblicas de que Caín no es hijo de Adán. Eso es lo que les quiero decir, si no me han entendido todavía. Amén. Capítulo 3 de San Lucas, versículo 23. San Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, otro Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amón. Bueno, usted siga de ahí para adelante, que ese es el árbol genealógico de Jesús. Arranca desde Jesús y se devuelve genealógicamente. Saltemos al verso 36.
hijo de Cainán, hijo de Arpasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Pasamos por Caín? ¿Por qué? Caín no pertenece al linaje de los hijos de Dios. Amén. Caín no pertenece al linaje de los hijos de Dios. Cuando Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos, Él le dijo: ustedes son descendientes de Caín, y por eso quieren hacer lo mismo que Caín. ¿Qué fue lo que hizo Caín? A Caín no le gustó la adoración que estaba haciendo Abel. ¿Sabe por qué no le gustó la adoración de Abel? Porque Abel tenía revelación de Dios para hacer un culto. Vamos a imaginarnos que estamos en el Edén con Caín y Abel, y esos son los dos pastores que tenemos allá. Ahí está el reverendo Caín y el reverendo Abel. Son dos pastores. Cada uno de ellos tiene su iglesia, y cada uno de ellos va a hacer su culto. Y entonces Caín se va a celebrar su culto. Si usted estudia por el linaje de Caín, usted se va a dar cuenta que Caín era un hombre fino. Caín era un hombre extraordinario, hablando de lo físico, unas capacidades. Los primeros científicos eran descendientes de Caín. Los primeros músicos eran descendientes de Caín. Ahora, no es puesto que los músicos son del diablo, no vayan a... Claro que ojalá que esto les sirva, ¿no? Porque los músicos sí que los llega al diablo, hermano, no me pueden poner de acuerdo para servirle a Dios. Y no son solamente los de aquí, todos. Usted ve unos grupos maravillosos y trabajan 1 o 2 años y se dejan engañar del diablo, que porque esta música no le gusta, que porque este instrumento, que... Hermano, ojalá que nos sirva para mejorar. Bien. Entonces resulta que Caín va a hacer su culto y él va a buscar de los frutos de la tierra: manzanas, mangos, papayas, flores, un altar bien bonito, bien decorado. Y Caín se arrodilla a adorar a Dios. Bien. Y resulta que Caín va a hacer su culto. Ahora le toca a Abel hacer su culto. Y Abel se va a su rebañito y coge un corderito tierno. Los corderitos son tiernos. ¿Usted no ha visto los corderitos? Son parecidos a los terneritos que hay. Todos los animales pequeñitos son una belleza, son una ternura. Que se enamora uno de un perro, un perro, eso es un bebé, eso uno lo chocholea y para ir terminando un niño. Un corderito es una ternura. Y Abel coge una piedra, pone el corderito encima de la piedra, y yo no sé de dónde se saca un pedernal o algo y le corta la nuca y derrama su sangre en la presencia de Dios. Amén. ¿Usted para cuál de esos dos cultos se iría? Permítanme, nosotros no para ver porque ya sabemos, pero eso es tan parecido como esto, es tan parecido como esto. Vamos a imaginarnos que estamos allá cuando Pilato está juzgando a Jesús. Allá está el sumo pontífice Anás y Caifás diciéndole a la gente: díganle a Pilato que mate a Jesús y que nos suelte a Barrabás. Y ahí está la multitud, la gran cantidad de idiotas manipulados por la religión de la época. Todos saben que Jesús a nadie le hizo daño. Todos saben que Jesús a nadie robó. Todos saben que Jesús a nadie mató. Todos saben que Barrabás es un ladrón. Todos saben que Barrabás es un asesino. Pero cuando Pilato les pregunta: ¿a quién quieren que le suelte? San Mateo. Vamos a la Biblia, que esto es bueno. Porque esto es una historia que se repite todos los días. La gente es estúpida, ciega, ignorante. La cogieron los sacerdotes de la época, capítulo 26, y eso se repite todavía. Capítulo 57, del verso 26 de San Mateo. Le damos el versículo 47, 26-47. Mientras todavía hablaba Jesús,
Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. ¿De parte de quién? ¿Quiénes mandaron a ese gentío con Judas? De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, es decir, los mandaron los pastores del pueblo y los curas de la época. Pastores, sacerdotes y líderes religiosos de la época enviaron a esa multitud con Judas. Verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, al reverendo, al sumo pontífice, al presidente del consistorio de la época, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Por qué buscaban falso testimonio? Porque él era todo verdad de cabeza hasta los pies. Amén, amén. Amén. Para poder matar a Jesús tienen que matarlo con mentira y con engaño, porque no hay manera. ¿Quiénes estaban promoviendo todo esto? ¿Quiénes? Verso 15 del capítulo 27 de San Mateo. San Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Ahí está el gobernador y le va a soltar uno. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Metámonos ahí, devolvámonos 2000 años atrás, y ahí estamos en la montonera viendo el espectáculo. Están condenando a Jesús y están viendo a ver cómo lo matan, y nosotros estamos ahí. Y como nosotros estamos ahí, o pertenecemos a la secta de los saduceos, o pertenecemos a la secta de los fariseos, o pertenecemos